Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes en este día. Tengo el gusto de compartirles el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículos 35 al 40. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sed. Pero, como os he dicho, habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad del Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las ideas claves en el ministerio de Jesús, de su vida pública, su predicación, en la enseñanza a los discípulos, una idea clave es el afán que Él tiene por hacer la voluntad de Dios, que Él viene como enviado del Padre a hacer la voluntad del Padre. Es más, se le escucha a Jesús decir: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Cuando vamos a este plano tan humano y hablamos del alimento, cuando va llegando la hora del alimento, se empieza uno a desesperar si no hay alimento, a angustiar. Se empieza a poner de mal temperamento. Cuando no hay alimento, el cuerpo empieza a reclamar, no va a tener fuerzas, es algo vital. Jesús hace esa comparación, esa aseveración. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Para Jesús es tan indispensable hacer la voluntad de Dios Padre, como es tan indispensable para ti que hoy podamos comer, que hoy podamos quedar saciados. La voluntad de Dios es tan importante y Jesús nos viene a enseñar la voluntad de Dios unida a este tema de la Eucaristía. Ustedes saben que el capítulo 6 de San Juan todo ha venido tratando el tema de la Eucaristía. De hecho, la Biblia de Jerusalén lo llama el discurso del pan de vida. Pues Jesús nos quiere dejar en claro que no puedo yo comer su cuerpo y su sangre, vivir en la comunión con el Hijo y con el Padre, si yo no soy obediente, si yo no amo la voluntad de Dios. La virtud más importante de un misionero, la virtud más importante del ministro consagrado, de aquel que ministra la gracia de Dios, que distribuye la palabra, que distribuye los sacramentos, ¿sabe usted cuál es la virtud más importante? La misma virtud que floreció en Jesús con contundencia, la obediencia. Vemos a un Jesús en el huerto de Getsemaní diciendo: Papá Dios, si es posible aparta de mí este cáliz amargo, pero no se vaya a hacer mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y finalmente Jesús termina abrazando la voluntad del Padre, abrazando la cruz. Obedecer la voluntad de Dios no es sencillo, es complicado, porque nuestra tendencia es a lo fácil, a lo cómodo, y regularmente hacer la voluntad de Dios implica sacrificio. La Virgen María, aceptar la voluntad de Dios implicaba sacrificio, exponer su vida. ¿Qué iba a pensar su prometido José? Si vemos a Abraham, lo mismo, implica sacrificio, dejar su tierra, su parentela. Aceptar la misión implica mucho sacrificio, enfrentar temores. Moisés, ven que te tengo una misión. No, a mí no, yo ni sé ni hablar. Y Dios le dice: no, Señor, ven. Este caminar implica sacrificio.
Muy bueno la Semana Santa. Qué agradable volver a conocer los misterios de la pasión, de la salvación. Pero cuando la iglesia nos dice, tú no puedes seguir viviendo en pecado. Hey, tú ya no puedes seguir viviendo en adulterio, en fornicación. Hey, cuidado, ahora debes ser honrado, no le debes quitar nada a nadie. Ahí la cosa se complica. Cuando Dios nos pide obediencia, que tratemos bien a los demás, que dejemos el vicio del licor, que dejemos esto o aquello, lo otro, que dejemos el pecado en sí, eso implica un sacrificio. Para que yo pueda estar en la comunión, para que yo pueda comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, como lo plantea Jesús en este capítulo 6 de San Juan, yo tengo que vivir en la actitud del sacrificio, de obedecer al Padre, de obedecer a Dios lo que me pida cada día. En eso consiste la santidad. Cada día obedecer a Dios. ¿Qué me pides hoy, Señor? Hoy haz bien tu trabajo. Hoy ve y comparte con tu familia como te lo han pedido. No te vayas con tus amigos. Dedícale tiempo a tu hogar. En esas pequeñas cosas está la obediencia a Dios. En todos los días meditar su palabra e ir sacando aquellos elementos que me interpelan, que siento que Dios me está hablando. Ahí está el sacrificio. Recuerden, amplio y espacioso, pavimentado, embaldosado, el camino que conduce a la perdición, pero el que lleva a la salvación es un camino estrecho, fangoso muchas veces, espinoso, cuesta arriba, un camino difícil, pero Jesús ya lo trasegó. Y cuando terminó Jesús ese camino de la cruz, se vio glorificado por el Padre. Se vio exaltado a la diestra de Dios. Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo y nos pide la obediencia. La obediencia principal, siempre comulgar. Siempre tener el corazón dispuesto a comulgar. Hay quien en este tiempo de pandemia, como decimos acá en Colombia, se echó con las petacas. No volvió a misa, no volvió a comulgar, nada de la iglesia. Todo ahí con un controlcito a nivel digital. Peligrosísimo, peligrosísimo, porque el Señor nos llama a la obediencia, a comulgar. Si a usted ya le costaba lo de ir a la misa, lo de comulgar, pues ahora usted encontró la comodidad, porque como muchas parroquias están cerradas, entonces usted ha aprovechado para, desde la comodidad de la cama, de un buen sillón, sentarse a escuchar la Eucaristía por la tele. Válido para los que no pueden, válido. Si no hay otra forma, pues veo mi Eucaristía de forma digital. Pero el Señor nos llama es al encuentro personal con Él, a comulgar. ¿Cuánto hace que usted no comulga? Hágase esa preguntita hoy. ¿Cuánto hace que no comulga? Y si no comulga, haga la otra pregunta. ¿Por qué tanto tiempo sin comulgar? Pues te cuento que estás desobedeciendo. Tiempo sin comulgar, tiempo sin ir a la iglesia. Atento a la voluntad de Dios. Si tú estás en un nivel más avanzado de fe, ya estás comulgando, vas a misa, dices, no, Padre, mientras yo iba preguntando, tú decías, yo estoy en eso. Entonces te invito a hacer la pregunta, ¿obedezco en todo a Dios? Y siéntate y medítalo. Todo lo que Dios me pide, yo lo obedezco. O yo sigo diciendo mentiras porque son mentiras pequeñas. O yo sigo con mi vicio porque supuestamente no le hago mal a nadie. En fin, es revisar mi vida y responder esa pregunta. ¿Mi alimento es hacer la voluntad de Dios? ¿Yo vine a este mundo como Jesús para hacer la voluntad de Dios? ¿O no? Que el Señor nos envíe el Espíritu Santo para que nuestro corazón vaya haciendo esa reflexión y tenga el valor de desprenderse del pecado, tenga el valor de hacer el sacrificio como Jesús tuvo valor en el huerto de Getsemaní, angustiado y todo, pero Dios lo confortó y ahí llegó a darnos la salvación. Que el Señor te dé valor, te dé fuerza para hacer la voluntad de Dios.
Te bendigo en lo que haces, en lo que amas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos.